Bien, continuando con más informe regional y siempre, bueno, teniendo invitados para analizar distintos temas que tienen que ver, en este caso, con nuestra economía y también, fundamentalmente, con la productividad del agro y también con otros productos que se incorporan a través de este dólar agro. Vulgarmente nosotros lo conocíamos como dólar soja, ¿no? Pero ahora es abarcativo también para otros productos, por eso lleva el nombre de dólar soja. Hemos convocado a un amigo de aquí de la casa, como es el licenciado en Economía Juan Ignacio Rímini, que también es concejal, obviamente, de la ciudad de Funes, y lo hemos convocado en esta oportunidad en calidad de economista para charlar un poquitito sobre este dólar agro. Nacho, un gusto recibirte, siempre un placer y bueno, un poco el análisis, ¿no? Esto es favorable para el sector, hay muchas expectativas en lo que puede llegar a avanzar y después teniendo en cuenta lo que hoy está atravesando el agro, básicamente, con lo que ha sido esta gran sequía que ha soportado también, ver ese pro y ese contra que puede tener este dólar soja. Bienvenido, un gusto recibirte, Nacho. Mario, muy buen mediodía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, positivo, negativo este dólar soja. Bueno, mira, hay que evaluar en términos generales, ¿no? Me parece que sectorialmente es una buena noticia para la producción y después podemos evaluar, si querés, el impacto macroeconómico que va a tener, que es muy probablemente tenga varias consecuencias. Ajá. Desde el punto de vista de la liquidación de granos, es fundamental para el Estado Nacional y principalmente para el ministro de Economía, Sergio Massa, mejorar las arcas del Banco Central, mejorar la tenencia de dólares. Hoy estamos en una situación muy complicada, Mario. Me parece que es el contexto fundamental para explicar de por qué estamos en una situación donde se tiene que tomar una medida de este tinte, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos viendo que la sequía que vivió la República Argentina y principalmente la zona núcleo tiene un impacto de pérdidas de reservas, por lo menos, o pérdida de ingresos de divisas principalmente, por lo menos de 21.000 millones de dólares. En ese contexto, teniendo en cuenta que en septiembre, octubre del año pasado se implementó un dólar soja de 220 pesos por dólar, hoy nos encontramos que el Ministerio de Economía junto al Banco Central lanzan una medida que es el dólar agro o el dólar soja 3, que implica que la producción principalmente de soja tenga desde ahora, desde hoy, principalmente desde ayer hasta el 31 de mayo, la posibilidad de liquidarse a un dólar de 300 pesos. ¿Sí? Hay que aclarar que es un dólar que principalmente afecta a la soja y a las economías regionales. Hoy en el decreto y la resolución del Ministerio de Agricultura de la Nación no está perfilado, no está indicado cuáles son las producciones regionales que van a estar siendo beneficiarias de este dólar. Principalmente hay que aclarar que no alcanza a otras producciones agropecuarias como por ejemplo el maíz y el trigo. ¿Por qué? Y principalmente el girasol. ¿Por qué? Porque si se busca generar un incentivo a la liquidación de soja, principalmente de los productores de soja, ya que la soja es un producto que no es consumido por la economía ni la sociedad argentina, principalmente por las familias argentinas. Entonces, esa liquidación de soja a un precio más elevado, a un dólar más elevado, a 300 pesos, no tiene impacto en los precios internos. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que destacar. En el momento es un dólar que afecta principalmente a la soja y economías regionales que hay que ver cuáles son, a partir de las resoluciones del Ministerio de Agricultura, las economías regionales que van a verse beneficiadas. ¿Sí? Esto tiene un incentivo para el productor, claramente porque viene de una época de sequía muy grande, donde ve desincentivos generales para la producción, porque los costos se encarecen en pesos y el dólar que toma en cuenta no es el de referencia. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy el dólar oficial está pasando la barrera de los 200 pesos y los costos crecen con la inflación, lo que hace que se encarezca la producción, el costo de producción en dólares y el productor pierda mucha rentabilidad. Lo mismo para el caso de la sequía, ¿no? Que hace que la rentabilidad de la tierra caiga enormemente. Entonces, ¿esto es un incentivo para liquidar? Sí. Viene de la mano una estrategia mucho más amplia que es tratar de llegar a las elecciones sin grandes cimbronazos cambiarios, Mario. Me parece que ahí está el punto clave de esto. Por esto que te digo de que hay una pérdida potencial de 21.000 millones de dólares en ingreso de divisas y teniendo en cuenta
cómo constantemente, diariamente, se pierden reservas por parte del Banco Central para hacer pagos de importaciones y distintos rubros. ¿De cuántos dólares, millones de dólares se haría el gobierno con este sistema? Analizando, digo, ¿cuánto le entraría? Bueno, hay varias estimaciones, algunas hablan de 5.000 millones de dólares. La realidad es que en un periodo de tiempo muy escueto para lo que se necesita para el funcionamiento de la economía, ¿no? Hoy el Estado Nacional, principalmente el Banco Central, está necesitando de 5.000 millones de dólares por mes para hacer funcionar la economía argentina, para pagar importaciones, para tener en cuenta las distintas actividades y transacciones que lleva adelante la economía, el sector privado, transferencias, utilidades, etcétera. A mi entender, es una medida que es beneficiosa para el sector productivo, principalmente de las economías regionales, pero tiene una contrapartida que es la necesidad de dólares para sostener y evitar un desequilibrio macroeconómico en una época de inflación y de cepo cambiario. También hay que tener en cuenta que este dólar, que implica un quebranto para el Banco Central, porque básicamente está vendiendo dólares a un precio mucho más caro que lo que es la cotización oficial, implica a futuro una emisión muy grande de dinero, de un incremento en la oferta monetaria que va a tener a futuro algún efecto inflacionario, ¿no? Eso hay que marcarlo claramente. También hay que tener en cuenta que lo que está marcado en el DNU, en el decreto de necesidad de urgencia, es que la liquidación para la producción de las economías regionales se extienda hasta finales de agosto. Yo lo que veo es una necesidad de dólares urgente por parte del gobierno, sin importar los costos, generando incentivos en algunos sectores y desincentivos en otros, porque realmente si vos sos productor y tenés trigo, maíz o girasol, vas a tener un incentivo a futuro, si este sigue siendo el mecanismo del gobierno, de pasar otro estilo de producción. También hay un reparo por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque si yo liquido la producción como la del trigo, el girasol y generalmente el maíz a un dólar más alto, lo más probable es que esto repercuta sobre precios internos, ¿no? Por más que haya retenciones. Así que es un escenario donde, sinceramente, Mario, seguimos tomando medidas que no son largoplacistas, son muy cortoplacistas y se están tapando baches de una situación económica muy complicada. Con eso que decías de impresión monetaria, es decir, esto cómo va a afectar en nuevos billetes y que obviamente esto se traduce en inflación para nosotros, ¿no? Sí, mirá, Mario, realmente esto implica una emisión monetaria muy fuerte, claro, como la emisión monetaria que llevó adelante el Estado Nacional cuando tuvo el dólar soja 1 y el dólar soja 2, el Banco Central básicamente, ¿no? Entonces Bien. Eso va a generar tensiones cambiarias a futuro. Y esto es un círculo vicioso más que virtuoso, ¿no? Claro. Una inflación futura implica mayor cepo, mayor inflación, mayor encarecimiento de los productos regionales, desincentivos para exportar e incentivos para importar. Entonces, me parece que lo que tenemos acá a colación es una serie de medidas que sirven de señuelo, que sirven de parche, y no hay un plan integral. Y está claro que el ministro Massa hoy tiene que llegar lo más competitivo a la elección presidencial, a la PASO de agosto, y tiene que evitar de mínima que haya un salto cambiario brusco, principalmente en los dólares, no el oficial, sino los financieros, ¿no? Claro, que vos ves como el contado liqui y el MEP, y también tratar de empezar a bajar la inflación, cosa que no está logrando, Mario. Me parece que eso es muy claro, que el objetivo de bajar la inflación a abril a 3% mensual que se había fijado en octubre del año pasado está lejos de ser realidad. El 14 de abril, el viernes siguiente, este viernes que viene, se anuncia la inflación de marzo. Vamos a encontrar una inflación que va a estar más cercana al 7,5%, ¿no? Por eso te digo, es un escenario que es muy complicado desde nuestro punto de vista, y creemos que si no hay una medida de fondo general, esto va a seguir siendo así, ¿no? Me parece que el gobierno incita e invita a pensar que puede haber un dólar agro 4, 5 y 6, por lo menos hasta diciembre de 2023. Bien claro. Nacho, queremos agradecerte por este tiempo, como siempre, para ayudarnos a entender, obviamente, este proceso. Agradecerte nuevamente.
por favor, a disposición. Muchas gracias y un saludo enorme a todo el piso. Bien, el licenciado en Economía, Juan Ignacio Rímini, analizando, ¿no?, estas medidas que tienen que ver con este dólar soja 3 o dólar agro, ¿no?, como decía bien, abarcativo hacia otros productos, pro y contra, es decir, lo beneficioso es el Estado se encuentra con dinero, se va a encontrar con dólares, pero a largo plazo esa diferencia, ¿no?, de esos 100 pesos va a repercutir en lo que tiene que ver con emisión monetaria nuestra, ¿no? El Estado va a tener que emitir más billetes nuestros para hacerle frente a ese desfasaje y obviamente también se va a traducir en más inflación. Medidas entonces analizadas por el licenciado en Economía Juan Ignacio Rímini.